aquí en Sin Censura, compartirle el anuncio que hace el presidente López Obrador hoy en la mañanera. Hoy el presidente interrumpió el final, la conclusión de su mañanera, para asegurar, para anunciar que en efecto llega esta extinción de Notimex, porque no es algo que le sirva al Estado mexicano, no es algo que le sirva al gobierno. Y esto pues llega en medio de una controversia, de una huelga muy dura, una huelga muy larga y de una serie de ataques a la todavía directora de esa agencia, la agencia estatal, San Juana Martínez. Pero esto fue lo que dijo el presidente. Notimex, que me preguntaron. Se está llegando a un acuerdo porque la verdad ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera, aunque no le guste a Krause y a Denise y a otros. No, a mucha gente no le gusta esa mañanera, en verdad, pero aquí en Sin Censura la seguiremos transmitiendo contra viento y marea. Más adelante el presidente le expresaría todo su apoyo precisamente a San Juana Martínez, quien aseguró es una excelente periodista, una persona buena, y pues bueno, ahí le da su apoyo. Dice que bueno, que hay gente que no opina lo mismo, pero que todos son libres de decir lo que quieran. Insisto, es un tema, pues hay que decirlo con todas sus letras, escabroso, o como dice el mismo Ricardo Sevilla, tétrico, que lleva ya mucho tiempo en la palestra y que hoy concluye con pues con una serie de cuestionamientos. Y por eso saludo a mi amigo, al gran periodista, al gran escritor Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura, para platicar de este tema. ¿Cómo estás, Ricardo? Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso. Gracias, como siempre, por tus diferentes palabras. Me encuentro muy bien, y pues con estas sensaciones encontradas por la conclusión de la agencia de noticias Notimex, porque ya está confirmado. Nosotros ayer lo habíamos confirmado, lo habíamos verificado, platicamos con algunas fuentes, que no son las fuentes, insisto, de piedra de Palacio Nacional. Nosotros somos periodistas muy responsables y debido a ello, pues no sacamos una nota, ni siquiera un tuit, si no nos consta, si no tenemos los datos duros. Ya sabe usted cómo son. Y así es, Toño. Ya está, insisto, verificado, confirmado. Notimex desaparecerá. Ya lo vio usted, lo vio y lo escuchó. El presidente López Obrador confirma que en estos días se llegará a un acuerdo con la agencia de noticias para su extinción. Y fíjese usted que hubo algo que dijo el presidente que me llamó mucho la atención, ya lo escuchó, pero es cuando dice con todas sus letras, la verdad, nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Esa era la época de los boletines. Y lo cierto es que tiene razón. Ya no se necesita una agencia de noticias de ese estilo. El presidente no necesita una agencia de noticias y le digo por qué. No es necesario que difundan sus mensajes. Él solito se encarga de llevar a cabo esa tarea todos los días. ¿Y cómo lo hace? A través de las conferencias mañaneras, precisamente. El mismo presidente es quien se encarga de elegir lo que va a comunicarle a la población e incluso de jerarquizar la información. Es decir, hace tareas de periodismo, hace tareas de jefe de información, hace tareas de director de un medio de comunicación, de tal suerte que ya no la necesita. El presidente en su propia mañanera es su propio vocero, es su propio órgano informativo. Ahora bien, hablemos de Notimex.
Notimex se acaba después de una larga y compleja historia de traiciones y de golpes bajos, hay que decirlo con todas sus letras, y una de las principales golpeadoras de Notimex fue, hay que decirlo también con todas sus letras, la lideresa Adriana Urrea, la lideresa del Sud Notimex, financiada por el líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, un sujeto que, como ya hemos evidenciado en este y en otros espacios, ha mantenido ese cargo durante más de 46 años. Este año cumplirá 47 años continuos ahí como líder. El apoyo económico que Hernández Juárez le ha dado a Adriana Urrea para mantener la huelga, no es una inferencia, no es una especulación. Hay datos duros que así lo prueban y lo comprueban. Aquí mismo también dimos a conocer el documento Resultados de Presupuesto Acumulado de agosto a julio de 2020. ¿Se acuerda? Un documento que, dicho sea con énfasis, fue emitido por el propio Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Sí, el que lidera Hernández Juárez. Y ahí, en ese documento, usted lo vio junto conmigo, pudimos constatar que contra todo lo que ha dicho y mentido y declarado Adriana Urrea, el Sindicato de Telefonistas donó, entre comillas, más de 2 millones de pesos bajo el concepto presupuestario, así le titularon, de despliegue y difusión por radio al Sud Notimex, cuando estaban en huelga. Y ese no fue todo el dinero que recibió el sindicato que dirige Urrea, no nos hagamos guajes. Más adelante, los mismos resultados de presupuesto acumulado a agosto-julio 2020 en el apartado global y que también presentamos aquí en un reportaje especial, pudimos observar que el Sud Notimex volvió a recibir del sindicato de telefonistas casi 3 millones de pesos adicionales bajo el concepto presupuestario de difusión e información. Estaban, le digo, de huelga. O sea, de lo que te estoy hablando, querido Toño, es de que a Notimex se lo acabaron entre Adriana Urrea, Hernández Juárez y también el exdirector del Sud Notimex, Conrado García Velasco. Pero lo que a mí particularmente me da más pena es que eso haya tenido la complicidad de periodistas. Y lo voy a decir a título personal, del titular de un canal llamado Rompeviento TV, que curiosamente, providencialmente, ayer fue invitado a Milenio para lanzar dardos pestíferos contra San Juana Martínez. Y en contraparte, pues lanzar adulaciones a Adriana Urrea. Pero más allá de todo este cochambre y toda esta suciedad que inundó, que empañó las últimas épocas de Notimex, hay quien dice, es que ¿cómo va a desaparecer si hubo una época dorada de esa agencia? Lo cierto es que no es así, no es así y no hay que llamarnos a mentira. Eso nunca sucedió. De entrada, no hay que olvidar que Notimex fue fundada en agosto de 1968, si no me falla la memoria, fue el 20 de agosto del 68. ¿Ya vio las fechas? Nada más ni nada menos fue fundada por Gustavo Díaz Ordaz. Sí, el priista durante cuyo mandato se ordenó la represión a muchísimos movimientos sociales, especialmente a las protestas estudiantiles, como el movimiento del 68 aquí en México. ¿Y sabe usted qué hizo Notimex recientemente fundada en ese momento? ¿Usted cree que la agencia se dispuso a hablar de las detenciones ilegales, de los maltratos, de las torturas, de las persecuciones, de las desapariciones forzadas, del espionaje, de la criminalización, de los homicidios, de las ejecuciones extrajudiciales? ¿Usted cree que hizo eso? Eso se ordenó desde las oficinas de Gustavo Díaz Ordaz. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Usted cree que Notimex habló de eso? No, para nada, no habló de eso y eso no lo tenemos que perder de vista para nada hay que perderlo nunca de vista. Dicen, es que hubo una época en que esa agencia estuvo muy bien dirigida, muy bien hecha. ¿Sabe usted? No fue así.
Y si usted piensa diferente, eso se acepta. Pero que me digan en qué momento, querido Toño, fue la época dorada de Notimex, cuando la dirigió Enrique Aranda, el actual columnista de Excelsior. Fue en esa época, este señor, cuando lo dirigió en épocas de Fox, de 2003 a 2005, fue en esa época, porque yo recuerdo que era una agencia boletinera. Todas las cosas que hacía y hacía mal el gobierno de Vicente Fox, Enrique Aranda les daba la vuelta y las presentaba como positivas. ¿En qué otro momento podría decirme usted fue la época dorada de Notimex? En la época de Felipe Calderón, cuando Sergio Uceta, un sujeto gris y falto de carisma, que llegó a esa agencia, por cierto, con la fábula china de que iba a transformar a Notimex, confiriéndole un carácter descentralizado e independiente. Por favor, eso nunca sucedió. Le estoy diciendo que eran las épocas de Calderón, y lo que hacía Calderón, lo mismo hacía Sergio Uceta, darle la vuelta, presentarlo como positivo. ¿Y usted cree que Notimex, siendo una agencia del Estado mexicano, iba a ser descentralizada, iba a ser independiente? No, para nada. Lo único que hizo en esa época Uceta fue adherirla a una fundación española, la famosa Fundeu, bastante corrupta, y bueno, pues era estimulada, recibió su billetito, y de eso ya nadie se acuerda, de organizaciones extranjeras, de la agencia F y de BBVA Bancomer. Eso fue lo que hizo Uceta. Por cierto, el tipo terminó siendo inhabilitado para prestar servicios en el sector público federal. O sea, ¿cuándo? Yo pregunto, ¿cuándo? En la época de Raimundo Rivapalacio, o sea, en la época de Carlos Salinas de Gortari. ¿Usted cree que hicieron una crítica desde Notimex a la gestión de Carlos Salinas de Gortari? Por favor, eso nunca existió. ¿Usted cuándo cree? ¿En la época de Pablo Iriart hubo una crítica? Nunca hubo. Lo cierto es que no se necesita una agencia de ese tipo, querido Toño, público memorioso, no se necesita para nada. Es una agencia del Estado mexicano, evidentemente supone la defensa de las políticas económicas, sociales, culturales del Estado, que la está patrocinando. Notimex servía para gobernantes como Enrique Peña Nieto, como Felipe Calderón, para Vicente Fox, para Ernesto Zedillo, para Carlos Salinas de Gortari, para Miguel de la Madrid, para José López Portillo, para Luis Echeverría y para Díaz Ordaz, para hablar de los 9 sexenios en los que tuvo vida esta agencia. 10 con el que, si contamos el del presidente López Obrador, pero aquí ya no pintaba. Se necesitan otro tipo de formatos, de formatos que no tienen absolutamente nada que ver con el supuesto periodismo que se hacía de las agencias del Estado. Para nada, para nada. Entonces, fíjese nada más, o sea, lamentar que se haya extinguido Notimex, yo diría que no hay que lamentarlo, hay que pensar, querido Toño, en las nuevas formas y dinámicas de comunicar, de hacer periodismo. Oye, le hemos bajado, y perdón por el exabrupto, los calzones para exhibir por toda la plaza pública a los medios de comunicación corporativos ergo chayoteros. Notimex no necesitaba pedir dinero a Salinas de Gortari, a Calderón, a Vicente Fox, no lo necesitaba porque vivía del presupuesto del Estado mexicano. Hay que ver y recordar a todos esos reporteros, una gama dorada de reporteros
porque están y los presentamos también aquí y está publicado en nuestros reportajes en Paralelo 24. Estos reporteros, estos corresponsales que se recorrieron el mundo con dinero del erario, con dinero del pueblo de México, y que iban allá y estaban visitando Le Tour Eiffel, andaban paseando por Les Champs-Élysées, en fin, por todo el chingado mundo, con dinero del pueblo de México. ¿Y sabe qué venían a hacer aquí? Notas pedorras. Y las recuperaban en los medios de comunicación corporativos. Esa agencia, en suma, querido Toño, no sirve ni sirvió nunca para un cacahuate. Se intentó en esta administración darle un vuelco, darle a un sustrato diferente. Las cosas no cuajaron. Y bueno, pues a pensar en una nueva forma de hacer periodismo. Creo que lo pensó muy bien el presidente López Obrador y pues bueno, ahí está, pues para que usted tenga la película completa. Así que échele un ojito ahí y reflexione, piense muy bien. No hay que lamentar que el presidente López Obrador esté cortando de raíz estas cosas. Hay quien ha dicho que esto supone algo similar a lo que fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Para nada. No hay parangón absoluto. No tiene nada que ver una agencia de noticias desde donde se publicaban boletines de acuerdo al estado de ánimo del gobierno en turno y para darle gusto con con Luz y Fuerza del Centro, que era un aparato muy interesante y que además ahí hubo entrada de granaderos, toma del inmueble, un golpe lesivo y creo que en esa época, pues lo que decían en la época romana, hubo pan y circo, se metieron por la puerta de atrás mientras la gente estaba distraída. Yo no celebro la extinción, pero sí creo que estaba anquilosada. Creo que ya no tenía ningún tipo de funcionalidad. No, y ¿sabes qué, Ricardo? Tú y yo lo conocemos perfectamente. Tenemos a tantos compañeros que no podríamos mencionar, obviamente por ética, y que han pasado por Notimex, que han sido redactores en Notimex, jefes de información, reporteros. No las cacas grandes que incurrieron en la corrupción, pero que pues siempre nos planteaban eso. Notimex era pues una extensión de CEPROPIE, ¿no? en estricto sentido. ¿Qué CEPROPIE? Es el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia y es el que lleva pues todos los mensajes del presidente. Notimex, en todo caso, en ningún momento tenía algún tipo de actitud crítica, en ningún momento manejó algún tipo de pues planteamiento fuerte. No sé si cobraban el servicio, eso sí no lo sé, pero recuerdo al paso de en tantas redacciones que utilizar el servicio de Notimex pues como agencia no era muy confiable, no se utilizaba mucho, ¿no? Dices, bueno, es que la agencia Notimex plantea esto o plantea lo otro, y sobre todo es la difusión por parte del Estado. Es lo mismo que ocurre acá en Estados Unidos con The Voice of America, La Voz de América, que pues son única y exclusivamente, y presta sus servicios gratuitamente, pero que pues debido a sus tendencias, lo más que uno puede utilizar de The Voice of America son con puras notas de color. Y ya para cerrar, porque nos lo diste en un tema muy amplio, muy fuerte esto que nos compartes, le pido al equipo que nos grabe. Creo que sí tendríamos que analizar que en todo caso, esta extinción, además de que se da porque ya no funciona la agencia Notimex, pues sí se desencadenó, como bien mencionas, porque a esa agencia se la comieron 3 personajes, se desencadenó por una corrupción absoluta. Por supuesto que es cuestionable que tan pronto llega San Juana Martínez a Notimex, comienzan los problemas, no hacia San Juana Martínez, sino que llega alguien a quien el presidente López Obrador le solicita que limpie el cochinero de Notimex, se van a la huelga, se enfrentan a una serie de problemáticas,
ataques en espacios como Aristegui Noticias, ataques en una serie de espacios noticiosos, y pues al fin y al cabo, después de este largo conflicto en el que nunca se llegó a un acuerdo, en el que a pesar de lo que nos decía San Juana Martínez y el mismo presidente López Obrador, no se llegó a un acuerdo, pues se desencadena en eso, en la extinción de Notimex. No sé qué opinas de esto, querido Ricardo. Sí, evidentemente. Mira, esta agencia ya no cabía en esta transformación. El presidente López Obrador, desde el comienzo, se metió al subsuelo, al sótano de las mazmorras prianistas. Todo lo que había formado y conformado el PRI estaba lleno de ratas, de cucarachas, y el PAN en los 12 años de gobierno en los que estuvo, nunca bajó. Solamente gobernó por encimita. Hubo un cambio de administración, nada más. No hubo un cambio de régimen. Esto lo ha dicho y lo ha explicado con contundencia y claridad el presidente López Obrador. Esta transformación tiene que ver también con esto que nosotros estamos protagonizando, que es emerger de esas mismas mazmorras, porque no cree usted que la gente o muchos de los que estamos trabajando ahora a través de las redes sociales, a través de YouTube, salimos o emergimos de la nada. No, estábamos ahí, pero estábamos marginados, ocultos, desdeñados, arrinconados por estos grupos. Empezamos a crecer, empezó el cuestionamiento en lo intelectual, en lo político, en lo cultural, en lo artístico, en lo periodístico. El presidente López Obrador no necesitaba el eslogan de una agencia como esta. En el eslogan está el secreto: Notimex, agencia del Estado mexicano. Entonces, esto, insisto, le hacía falta a personajes que no tenían un discurso, que no sabían, se subían a la palestra y tenían que leer el guión que les escribían la mafia de Letras Libres, la mafia de Nexos, y a veces los dos de la mano. Le pasaban una hoja Enrique Krause, otra hoja Héctor Aguilar Camín. Esta agencia estaba diseñada para ese tipo de personajes burdos, absurdos y básicos, personajes rústicos que no conocían la historia del periodismo, la historia del país, la historia económica, la historia social, que no podían hablar de arte, que no podían hablar de antropología, que no podían hablar de un cacahuate. El presidente López Obrador, y perdóneme usted, a lo mejor me va a decir, eres un arrastrado, eres un palero, eres un lamezuelas, como me están escribiendo en Twitter. Este presidente es un fuera de serie. Yo se lo digo así con todas sus letras. Un personaje al que me han preguntado, Ricardo, ¿tiene chícharo ahí López Obrador? Porque no puede estarse acordando de todas esas cosas. Este hombre pasará la historia por su memoria. Que le han criticado que tarda y demora en expresar las ideas que tiene, es que es un hombre de ideas. No es un Facundo, no es un personaje que sea un tarabillo, no, él piensa y reflexiona sobre lo que está diciendo, esos personajes no. Entonces, una agencia de noticias como estaba diseñada Notimex, hacer boletines y como tú bien apuntas, que eran replicados en los medios de comunicación corporativos, ya no hace falta. ¿Por qué? Porque el propio presidente López Obrador se encarga de su propia comunicación. Él manda a llamar, como hizo hoy, al titular de la Conagua. Él manda a llamar a Zoé Robledo, él manda a llamar a la Secretaría de Economía, al secretario, al personaje que él considera que debe de informar. Y ya cada quien saca sus propias conclusiones. Hoy mismo, usted lo ha visto, cuando el presidente López Obrador deja de dar un día o 2 días la mañanera, los medios de comunicación corporativos no saben qué dar, no saben qué decir, sacan a la vaquita marina, sacan una nota sensacionalista, una nota amarillista. ¿Por qué? Porque les hace falta la información que emana de la mañanera.
Notimex ya no hacía falta. ¿Por qué? Pues porque todo estaba ahí dado conforme lo quería Presidencia de la República, conforme lo que querían los miembros del gabinete en turno. Este presidente ya no necesita este tipo de formatos, están viejos, están anquilosados y bueno, pues es una agencia del Estado, es lo que decía el presidente en turno, era de esa manera y si se le daba otra interpretación estaba penalizado. Yo recuerdo que en mi tránsito por esos medios de comunicación corporativos sí se utilizaba, aunque como tú dices, con suspicacia, los insumos de Notimex, pero cuando no había, los editores llenaban con eso. Entonces no eran otra cosa que boletines, notas a modo, y ese era el periodismo que se hacía desde Notimex y el periodismo que se replicaba en esos medios de comunicación. Para esos medios de comunicación hace falta una agencia del estilo y sentirán nostalgia por lo que ya no podrá ser, pero ya no estamos en ese tiempo, ya no necesita el presidente López Obrador, este presidente, un formato tan viejo, tan vetusto y francamente tan inservible. No, y la verdad es que no es por darme de santos ni ser un arrogante, pero así como menciona Ricardo Sevilla, que cuando no hay mañanera en los medios se hacen bolas, aquí en Sin Censura sí hubo programa. El jueves y viernes pasados santos, a pesar de que no hubo mañana, les presentamos unos programazos precisamente con el maestro Ricardo Sevilla, pero tienes toda la razón, Ricardo. Por supuesto que este tipo de agencias gubernamentales son obsoletas, no, yo creo que nunca debieron existir. Considero en todo caso que estas agencias, que más bien pues ese presupuesto se debería destinar a la televisión, la radio y los medios públicos, a que sí sean organismos autónomos, pero que tengan, vamos, este financiamiento por parte del gobierno, en lugar de que exista una agencia como Notimex o que existan este tipo de situaciones. Me imagino que continuará la problemática en los próximos días. El presidente hoy señala que no sabe qué va a pasar con precisamente San Juana Martínez, que puede que la reintegre a su gobierno, pero en eso quedó. Y mientras tanto, yo te quiero agradecer por este importantísimo análisis. Era muy, muy necesario que tú pudieras también detallar los asegúnes de esta extinción ahí en la agencia oficial del Estado mexicano Notimex. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y pues para que te puedan ver ahí en los datos duros, amigo. Claro que sí, querido Toño, al contrario, muchísimas gracias como siempre por tus diferentes palabras, por la invitación y bueno, pues vamos a estar muy atentos porque pues esto va a seguir, como tú bien dices, y sí, estoy completamente de acuerdo, eso tendría que darse a los canales, aunque ya vemos que en el 22, en el 11, en el 14, en Capital 21, híjole, las cosas están ahí muy extrañas. Roger Bartra tiene a su hijo, a Bruno Bartra ahí trabajando, es un completo crítico virulento de la mafia de letras libres, cobrando ahí, llamaría mucho la atención y sería deseable que que le dieran a conocer, no a nosotros, sino a la audiencia, por qué tienen contratado ahí un odiador de la Cuarta Transformación, odiador de Morena, odiador de López Obrador, pero bueno, pues nosotros vamos a seguir firmes en nuestros proyectos independientes. Estos proyectos sí bien independientes. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, donde estamos dando a conocer este tipo de investigaciones. Síganme en los diarios del Grupo Cantón, Diario Basta, Tabasco Hoy. Síganme por favor en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y síganme por favor desde luego aquí en Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Aquí estaremos con mucho gusto contigo, querido Ricardo Sevilla. Excelente análisis. Y bueno, lo tiene usted, el gran periodista, gran escritor, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo